Quiero hacer un breve comentario sobre el cuaderno, la libreta que estamos usando. Nos queda una página en Marcos y no la vamos a ver. Vamos a dejarlo como un estudio opcional, un estudio que usted podría hacer. Hay ciertos otros énfasis en Marcos. Cristo como siervo, si están en su libreta. Es la última página que habla de Marcos. Y menciona a Cristo como siervo. Entonces, ahí en esa página notarán algunos detalles que Marcos habla más de lo que Jesús hizo que sus discursos. Esto se contrasta con Juan. En Juan hay más discurso que actividad. En el primer capítulo ya encuentras 3 milagros. La mayoría de los milagros son para pobres y enfermos. Y hay una palabra griega que viene en la cuarta y quinta punta, palabras similares que hablan de inmediato, de inmediato, de inmediato. Y en Marcos tiene esa urgencia. Y luego ahí abajo en esta última hoja de Marcos, quienes siguen a Jesús y los de Nazaret y los líderes y luego los discípulos. Y estos versículos, estos pasajes podría usted estudiar y hacer, su propio estudio, ¿verdad? Sobre esos temas. Vamos a seguir hoy en el Evangelio de las mujeres, en el Evangelio de los marginados, en el Evangelio de los pobres, en el Evangelio de los publicanos. Mire, no es Marcos, porque esto ya vimos, ¿verdad? No es Juan, porque no estamos viendo a Juan, el libro de Juan. Es Lucas. Entonces vamos a seguir ahorita con Lucas. Y tal vez sin ver la libreta, voy a ver cuántas cosas podemos saber del autor mismo desde nuestro conocimiento previo. ¿Qué sabemos de Lucas? ¿Qué? Colosenses 4:14, Pablo le llama el médico amado. Es un gentil. ¿Sabemos de dónde viene o de cuál región es? En Hechos 16, Pablo tiene una visión que le indica a dónde ir después de no poder ir a Asia ni Bitinia en su segundo viaje. En Troas, él tiene una visión del hombre más idóneo, ¿verdad? No el hombre más idóneo que las muchachas están buscando, ¿verdad? Es el más idóneo. Y ahí brinca, sí, ¿verdad? Ahí brinca a Grecia. Y aparentemente Lucas es de esta zona porque de ahí en adelante la narración en Hechos cambia de tercera persona singular y plural, ellos, él, a nosotros. Entonces Lucas está con Pablo ya a partir de Macedonia. Aparentemente Lucas es de Grecia, de Macedonia o de esta zona en alguna forma. ¿Okay? Entonces es médico, es único gentil que escribe. ¿Qué sabemos de su nivel académico? Si es médico, sí, es muy formado. Y los que estudian mucho el griego notan la diferencia entre el griego de Lucas y el resto del griego. Primero es un griego. Esto sí te ayuda con el griego, ¿verdad? Es cierta ventaja. Incluso otras cartas como 1 de Pedro escritas por medio de un secretario tienen un buen griego, pero el griego de Lucas y Hechos es exquisito, muy fino. No sé si en algún momento usted tuvo el privilegio de escuchar sermones del pastor Julio Montes en Monterrey. Hay muchos en el internet. Era un juez federal muy inteligente, bastante. Cuando él hablaba era un discurso florido y elocuente, pues refleja su inteligencia y nivel académico. Así es Lucas. Cuando él habla, cuando él comienza a poner letras en la hoja, te das cuenta luego, este señor es muy inteligente. Su primera frase, Lucas 1-4, es una sola frase, muy compleja, muy florida, muy
desarrollada. ¿A quién dedica su obra Lucas? Teófilo. Okay, vamos a hablar de él en un momento. ¿Y qué es la otra mitad de Lucas? Lucas es la primera mitad de 2 libros. ¿Cuál es la otra mitad? Okay, Hechos, muy bien. Lucas y Hechos forman una unidad. ¿Y dónde termina Pablo en el libro de Hechos? En el libro de Hechos, Pablo termina en cuál ciudad y en cuál estado. En Roma. ¿Y dónde anda en Roma? En una casa alquilada, pero bajo arresto domiciliario. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es que Lucas Hechos fue escrito antes del fin del encarcelamiento romano de Pablo. ¿Okay? Entonces, esto nos da mucha pista, mucha idea sobre esas cosas en cuanto a en cuanto al libro. Bien, ahora, ¿quién es Teófilo? Alguien mencionó que Lucas está escribiendo a Teófilo. ¿Qué sabemos del destinatario? ¿Cómo? Ok. ¿Cómo sabemos eso? ¿O ya están leyendo la libreta? Espérame, están haciendo trampas. Está bien. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que él es de los más altos niveles de la sociedad? Porque Lucas usa con él un título que solo se encuentra una otra vez en todo ese libro. ¿Verdad? Creo que era excelentísimo Félix o Festo allá en Hechos, ¿verdad? Entonces, Teófilo es del nivel de un rey o gobernador o algún alto personaje en el sistema político romano. ¿Okay? Muy interesante eso. De Lucas 1:4 sabemos que era un creyente. ¿Qué más sabemos de de Teófilo? Tal vez podría ser alguien que iba a defender a Pablo y tal vez el que patrocinó la obra. Entonces, el libro que tenemos es dedicado a él, pero no solamente a él, sino a los gentiles en general. Entonces, lo que vamos a notar en el libro de Lucas es que hay énfasis en la salvación de personas que no son israelitas. Ahora, ¿entre quiénes ministró mayormente el Señor Jesús? De los propios judíos. Pero en algunas ocasiones otras personas fueron salvas. Y casi cada vez que Lucas puede mencionar eso, lo voy a mencionar porque está escribiendo a uno que no es judío. Para mostrar, mira, esto no es para solamente los judíos, esto es para todos. Incluso durante su ministerio a los judíos, Jesús también ministró a otras personas. Bien, entonces, el estilo de su libro es muy greco-romano y en general él evita palabras arameas. Mateo va a poner de todo, ¿verdad? Para los judíos. Marcos va a poner el arameo y traducirlo para el latino. Lucas dice, no, ¿sabes qué? Mejor no me meto en el arameo, lo escribo yo soy griego, él es griego, lo dejamos en griego y así nos comunicamos muy bien. Entonces, el propósito es convencer a los gentiles, a los griegos, a aceptar al Señor Jesús como el Salvador del mundo entero. Deja que Cristo te redima. La salvación es, en verdad, no solamente para judíos, sino para todos. ¿Quién me ayuda con la lectura de Lucas 2, 30-31? ¿Un hermano, una hermana? Levantando la mano para ver quién lo hará. A ver, ¿quién? Hermano Joselino. ¿Y quién en Hechos 28, 28? ¿Ok? Bien, vamos a leer estos dos pasajes, porque así en el inicio de Lucas, en el fin de Hechos, tenemos la mención de que el ministerio del Señor Jesús no es solamente para los judíos, sino para el mundo entero. Hermano, Lucas 2, 30-32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
¿Okay? Gloria a tu pueblo Israel, sí, pero también luz para los gentiles, lo dice Zacarías, anticipando el ministerio de Juan el Bautista, precursor del Señor Jesús. Ahora, en el fin de Hechos 28:28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Muy bien. Entonces, a los gentiles también es enviado el mensaje. Quiero darnos alguna información aquí. No creo que venga más adelantito. No. Entonces, esto nada más es para ubicarnos en cuanto al flujo y la cronología de lo que está pasando. Y lo mencioné ayer. Mateo, a lo mejor el primer evangelio escrito entre 45 y 50. En 49, después de Cristo, está el concilio en Hechos 15. Y Pablo está en la cárcel en Roma en el año 60. Esto nos ayuda mucho. O sea, hay básicamente 3 fechas claves que nos ayudan en la cronología del Nuevo Testamento. El año 60 de Pablo en la cárcel, 49 el concilio. El año 70 es la destrucción del templo. Entonces 70, 60, 49 y obviamente 30, 33 la vida del Señor Jesús. Y básicamente ahí va todo el Nuevo Testamento, menos Juan y Apocalipsis en 90. Entonces Lucas, así como entiendo yo, escribe su evangelio en los 2 años mientras Pablo está en la cárcel en Cesarea. Y luego termina escribiendo el libro de Hechos también en este entre Cesarea y el encarcelamiento romano en Roma. Y ahí tenemos Lucas Hechos escrito ya para el año 61, más tarde 62. Entonces, esto para darnos una ubicación en cuanto a su trasfondo. Bien, vamos a pausar eso. Nada más quería darles el tiempo. Ok, tengo 2 presentaciones que estoy brincando entre, así que vamos en la segunda hoja de Lucas. Qué rápido, ¿verdad? Ya hicimos una hoja en Lucas. Vamos a notar la estructura del libro. Ahora, si es un científico, si es sumamente inteligente, si hizo una investigación detallada, lo que debemos esperar es alguna estructura obvia, una estructura clara, y no nos decepciona. Quiero mencionar de paso, y casi lo digo de forma irónica, o sea, los autores de la Biblia no son tontos, no son necios. En la mayoría de los casos son bien inteligentes y están haciendo un gran esfuerzo para hacer bien el trabajo. Vimos con Marcos que él estructuró bien su libro. Vamos a ver con Mateo que él también lo hizo de forma exquisita. Juan igual, o sea, Lucas no es nada menos. Pablo en sus cartas, o sea, él está pensando y lo tiene planeado, no es alguna obra extemporánea que como que se le ocurrió hacer cosas. Y Lucas muestra eso. Vamos a notar cómo comienza el libro de Lucas y cómo termina el libro de Hechos, porque tenemos que recordar que es una sola obra de 2 tomos, es decir, que Lucas Hechos es el libro. El libro se llama Lucas Hechos. El problema es que cada tomo es tan grande que si pusieron en un solo rollo el tomo, bueno, de hecho él mismo lo dividió, Hechos 1, el primer tratado que he escrito Teófilo, relaté cómo Jesús comenzó a enseñar y actuar. Sí, él mismo divide los 2 libros, ¿verdad? Pero la verdad es que sí van juntos y tienen el propósito de leerse juntos. Ahorita estamos planeando y tramitando la maestría en la universidad y me tocó preparar varias clases para la documentación y yo preparé una sobre el Nuevo Testamento. Y ay, ¿cómo vamos a estructurar esta clase? Y decidí poner Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan en un solo
en una sola sección. Los libros históricos, los evangelios y hechos, los libros históricos, pero son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y Juan. Y pues yo preparé así la idea, luego las cartas generales y así. Y luego estaba buscando un libro, texto base, y en el texto que encontré en español tenía la misma estructura: Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y Juan. Y me alegré mucho de que no fui, o sea, el único que tenía una idea así tan rara. La verdad, Lucas y Hechos van juntos, y estos 5 libros dan la historia de 30 años de la vida del Señor Jesús y 30 años de la vida de la iglesia, y esta época historia se cubre en estos 5 libros. Entonces, sí va muy bien, y debemos leer Lucas y Hechos pensando que Lucas esperaba que ibas a leer también Hechos y conectarlos. O sea, ¿qué estás haciendo? Tú estás tomando la persona y obra de Cristo que Lucas te presentó, y tú estás proclamando la persona y obra de Cristo tal como los del primer siglo proclamaron su persona y obra. Entonces, estamos nosotros vitalmente conectados a la obra y la persona de Jesús en proclamarle y ofrecer al mundo que Él es la única esperanza y la única fuente, la única solución que hay en todo el mundo. Nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro actuar está enlazado y conectado con Jesús. Y Lucas lo hizo así, de esta forma. Entonces, vamos a ver la estructura. Ahora brinco a la otra presentación para que veamos eso más al detalle. Y si alguien quiere esa información, también le puedo pasar los archivos, pero nada más lo menciono. En capítulo 1 de Lucas, él nos da su propia perspectiva personal sobre por qué estaría él escribiendo este relato. Dice, muchos han hecho ya historias, ya para el año 60. Hay muchas cosas escritas sobre la vida del Señor Jesús. Uno de estos libros es inspirado y sin falla. Se llama Mateo. Pero había muchas otras versiones. Y lo que pasa muy rápido es que se exagera, se cambia. Y Lucas dice, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que por ahí se dicen. Yo chequé muy bien. Yo estoy seguro, yo hice una investigación científica. Y ahora yo voy a poner mi relato, porque ya chequé. Y para que tú tengas confianza y seguridad entre todas las cosas que usted podría escuchar, esta sí es la verdad. Entonces, Lucas está mencionando eso. También en capítulo 2, nos provee en cierta forma. Y piense ahorita usted en el destinatario. ¿Quién es él? Él es un funcionario romano de alto poder y de alta autoridad. En capítulo 2 de Lucas ahora, Teófilo, leyendo capítulo 2, versículo 1, va a sentirse muy bien ubicado. Tal vez para usted, Cirenio, gobernador de Siria, y todo eso es como que, a ver, primero, ¿dónde está Siria? ¿Verdad? Y luego, ¿quién es Cirenio? Ahora, para Teófilo es como que, ajá. Y eso sí estudié, eso sí vi. Como hace unos 45, 50 años, 30, hace 60 años él estuvo allá, O sea, esto le ubica a Teófilo, ¿verdad? En cuanto al momento político. Aconteció en los días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, cuando Lucas va a relatar el nacimiento del Señor Jesús, primero lo pone como en cuanto al emperador y el mundo romano y los edictos y los actas oficiales de parte del gobierno. Y cuando
menciona en un momentito la vida del Señor Jesús y su ministerio. Relata cómo Jesús sirvió y trabajó en Galilea. Es decir, que Lucas 1, Teófilo, y Lucas 2, César Augusto y Cirenio, gobernador de Siria, nos proveen el contexto histórico, el contexto romano, el imperio y la mención de las cosas que están pasando más allá. Ahora, Jesús ministró en Galilea y Lucas pasa buen porcentaje de su libro en el principio mostrando eso y relatándolo. Después traza la vida del Señor Jesús en Samaria. Después muestra cómo Jesús se acercaba a la ciudad de Jerusalén y termina su libro ya con la entrada triunfal y la pasión, la última semana del Señor Jesús en Jerusalén mismo, y termina con la resurrección y la ascensión. Y básicamente lo que quería que viéramos en este momento es que la organización, y lo tiene ahí en esta misma hoja, en la estructura del libro, es según los sitios geográficos donde Jesús ministró. La encarnación y la preparación del Señor Jesús, capítulos 1 a 3. El ministerio de Cristo, su tentación, y luego en Galilea. Galilea, esto es capítulo 4, 14 hasta 9, 50. Lo que hizo allá en el norte, como lejos de Jerusalén, los judíos mencionan a Galilea como Galilea de los gentiles. Esa gente maldita es, o sea, esa gente que no conoce la ley. Y Pedro, cuando él está en el patio del sumo sacerdote, dice, no hombre, tú eres del norte, tú tienes el acento de los galileos, tú también eres galileo. Yo te escucho hablar y eres galileo, eres seguidor del Señor Jesús, eres de esa gente necia que anda detrás de Jesús, de estos galileos. O sea, muy menospreciados los galileos. ¿Okay? Lucas habla de su ministerio allá, y luego de 9:51, y vamos a ver eso más a detalle, hasta 19, van 10, 11 capítulos, el viaje hacia Jerusalén, pasando por Samaria, Perea y llegando a Judea. Luego en Jerusalén mismo y luego la resurrección y la ascensión. Ahora, ¿cómo comienza el libro de Hechos? ¿Dónde y cómo comienza el libro de Hechos? En capítulo 1 de Hechos tenemos otra vez una mención de la resurrección y la gran comisión, la ascensión y el aposento alto. Capítulo 2, la venida del Espíritu Santo ¿en cuál ciudad? Jerusalén. Capítulo 3 y 4 de Hechos, Jerusalén. Capítulo 5, Jerusalén. Capítulo 6, los diáconos, Jerusalén. 7, Jerusalén. Capítulo 8 y 9 ya comienza Lucas a relatar cómo el Evangelio llegó a Judea. ¿Y después dónde? Samaria. ¿Y después dónde? Hasta lo último de la tierra, comenzando con Cesarea, con Cornelio, 10 y 11. 13, el primer viaje misionero. 16, segundo viaje misionero. Tercer viaje misionero, 18. Y luego por el arresto de Pablo en Jerusalén, Pablo termina ¿dónde? En el último capítulo. Pablo termina en Roma. O sea, lo que tenemos en Lucas Hechos, ¿se acuerda de la palabra quiasmo? ¿Sí? La X. Okay. No se espanten con la palabra quiasmo. Dite X, ¿verdad? Es la X. El imperio romano, Galilea, Samaria, Judea, Jerusalén. Jerusalén, Judea, Samaria, el mundo gentil, Roma. Entonces, Lucas, Hechos, es lo que Jesús hizo en Jerusalén. ¿Se acuerda de que normalmente en la X, en el quiasmo, el centro es el punto? ¿Okay? Y tú tienes toda la historia de Lucas
para llegar al punto. ¿Qué es el punto? Jerusalén, la cruz, la obra de esta persona, la persona del Señor Jesús, quien hizo esta obra en Jerusalén, pero esa obra hecha en Jerusalén, ¿dónde es eficaz? ¿Dónde tiene impacto? ¿Dónde puede la obra de Jesús cambiar vidas y transformar personas? Pues Jerusalén, Samaria, Judea, Cesarea, Galacia, Macedonia, Acaya, Ilírico, Roma, la casa de César. O sea, lo que Jesús hizo en una cruz afuera de Jerusalén tiene impacto, Teófilo, a nivel global. ¿Sí? Entonces, la estructura geográfica de Lucas Hechos muestra que la cruz es central. ¿Cómo sé que es central? Porque literalmente es el centro de Lucas Hechos. Y la estructura es la X. Y lo que es el centro es el punto. El punto es lo que Jesús hizo para todos. O sea, abarca todo eso. Y Lucas está en su misma estructura, su mismo bosquejo geográfico, mostrando las implicaciones más y más y más y más allá de lo que Jesús hizo, siendo rechazado por los romanos, los prosélites y más los de Jerusalén. O sea, Jesús fue rechazado por todos, pero su salvación y su victoria salva y alcanza también a todos en cualquier zona de estas regiones. O sea, es fenomenal entender lo que Lucas es argumentando y mostrando a través de su organización. ¿Okay? Muy bonito, muy bonito. Y menciona, o sea, ¿quién menciona entre los 4 evangelios? ¿Quién menciona a Herodes? El Herodes de la boda del Señor Jesús en el juicio. Solo Lucas. Si no fuera por Lucas, no sabríamos que Pilato le mandó a Jesús con Herodes y luego Herodes se burló de él y le regresó con Pilato y que después se hicieron la amistad, que antes eran enemigos. Y, o sea, Lucas en cualquier momento está mencionando las implicaciones romanas y políticas y otras cosas más allá que otros autores no están mencionando. Según su propósito. ¿Okay? Y esto ya tenemos ya más desglosado aquí y está también en su hoja. Así que voy con más prisa aquí. Que así va el flujo específicamente en el libro de Lucas. ¿Okay? Esto ya es nada más el libro de Lucas. Y camino a Jerusalén, 9 a 19, una sección muy larga. Bien, y así termina con la pasión y la resurrección del Señor Jesús. Vamos en capítulo 9. Vamos en capítulo 9. Dice versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser, ¿cómo lo expresa Lucas? ¿Qué es eso? La ascensión, el regreso al cielo. Y eso es muy curioso. Ok, ¿sabes qué? Ya se acerca la ascensión, la glorificación, mi regreso al cielo. Ok. ¿Qué viene antes de la ascensión? La muerte y la resurrección. O sea, porque la ascensión ya está agendada para tal fecha, desde tal lugar. Ok, comenzamos las cosas. ¿Qué hizo Jesús? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y como en ese momento Jesús había ministrado estos capítulos, como lo tenemos aquí, 4 a 50, a 9:50. Desde 4:14 hasta 9:50, Él ha estado andando así en Galilea, toda Galilea así. Pero como que ahora ocurre un cambio y de aquí en adelante Él tiene un destino. Voy a Jerusalén. Y lo tenemos en 53. En
incluso mandando mensajeros de una aldea de los samaritanos para ser preparativos, no le recibieron. Porque en su rostro vieron propósito, o sea, algo vieron y era obvio que él estaba enfocado en lo que venía adelante. Esto sí es curioso. De hecho, en algún momento los mismos discípulos se espantan y como que se caen y dejan la plática. Porque ven que Jesús ahora está muy en serio y algo le está preocupando, o sea, está meditando en algo. Y a partir de Lucas 9:51 es como que, ok, ahora, la cruz. En esta semana, el martes, estábamos preparando la salida de Monterrey. Y para venir en avioneta, tengo que informar a las autoridades mexicanas de mi arribo. Tengo que informar a las autoridades americanas de mi salida. Y es por internet y te dan un código y tú respondes y es algo preciso que tienes que hacer bien. En los Estados Unidos la multa puede ser $5,000 si te equivocas en un detalle. Así que estoy enfocado. Y es el 9 de mayo y mi esposa dice, mira, mañana es Día de la Madre, ¿quieres mandar a tu madre algo? No. No, no, ahorita no, perdón. Perdón, no me hablen, no me digan nada. Y estoy un poco enfocado en lo que me toca ahorita hacer. Y ahorita hablamos de la mamá y todo lo que sigue. O sea, todo eso es muy bonito, pero espérame, eso sí tengo que hacer bien. ¿Verdad? O sea, hay momentos en tu vida cuando tú te enfocas en algo porque es importante y urgente. Y básicamente, hermanos, esto sí, Lucas tiene 24 capítulos. Pero ya para capítulo 9, estamos 2 años y medio, ya para el último año del Señor Jesús, y Él ya comenzó a aterrizarse sobre la cruz. Y todo lo que viene desde capítulo 9:51 es la sombra de la cruz, ya está cayendo sobre Él. Y todo lo que Él hace, o sea, desde su nacimiento ha sido así. Pero ya está en marcha cada actividad y momento para que Él termine en Jerusalén el día indicado para hacer su entrada triunfal y morir en la cruz y resucitar el día indicado, regresar al cielo y mandar su Espíritu Santo, todo según un calendario que está en Éxodo 12 y Levítico 23, y que es un día escogido del Padre desde antes de la fundación del mundo. O sea, las cosas están muy en serio, y Jesús está llevando todo a cabo según este plan. 13:22 de Lucas. Sí, hermano. No sé si me salgo del tema. ¿Usted cree que domingo entrada triunfal, sí, está en la ley, ¿no? El cordero tenía que ser tomado el día 10. Éxodo 12. La pregunta es si la entrada triunfal está enlazada con la selección del cordero. El cordero selecciona el 10 del Nisan, Éxodo 12, y es el día domingo, la entrada. Mi opinión personal es que así es. El 10 es la entrada triunfal y el jueves es el 14, el día de la Pascua. Y encaja bien con 3 días y 3 noches. Y esto no pasa cada año. No cada año el 10 cae un domingo. O sea, esto sí te hace temblar. Hermanos, todo esto está agendado no solamente 1446 años antes de su nacimiento por el Éxodo y Moisés en Éxodo 12. ¿Cuál año caerá el 10 un domingo para que la entrada triunfal se cumpla? No. Eso está agendado desde antes de la fundación del mundo. No hay ninguna casualidad. Sí, hermano. Porque tenía que ser la resurrección en el día de las primicias. También. ¿Verdad? Hay una explicación de que si no era el domingo como así coincidió, Sí. ¿verdad? O así fue planeado, se tenía que esperar para el día de reposo. Ok. Hermano está haciendo alusiones a cómo Jesús cumplió las 3 fiestas iniciales en su pasión y resurrección. Cristo es nuestra Pascua, 1 Corintios 5.
Así que celebremos la fiesta de panes sin levadura, no la física, sino la espiritual, porque Cristo nuestra Pascua es sacrificado. Primero a los Corintios 5, primero a los Corintios 15, Él es las primicias de entre los muertos. ¿Okay? Él es la Pascua, Él es pan sin levadura, Él es primicias. Murió el día de la Pascua, está en la tumba 3 días y 3 noches y su cuerpo no ve corrupción, no hay corrupción, levadura, inmundicia en su cuerpo, y resucita, primicias de la resurrección, pero muere el día de la Pascua y resucita el día de las primicias, todo agendado, cosa que solo puede pasar en este año cuando las fechas caen así. ¿Casualidad? ¿Tú crees? No. Hermanos, agendado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Jesús dice, voy a Jerusalén. ¿Me permiten salir de Lucas para ir a Mateo un momento? Mateo capítulo 26. Y, hermanos, esto es sobrenatural, esto es divino. El Padre quiso salvar al mundo y lo planeó muy detalladamente, cada aspecto de todo. Y su Hijo vino sumiso a la ley, sumiso a la burla y el rechazo, y Él cumplió todo aspecto de todo en su obediencia y rechazo y sufrimiento. Después de salir del templo en la semana de su pasión, y había hecho comentario, los discípulos le dicen, ven esos edificios, mira, o sea, no dan crédito a Herodes. ¿Se acuerda del video ayer? Herodes hizo nadie menciona que es de Herodes. Ven estos edificios, pórtico de Salomón, o sea, este hombre es una maravilla. Y Jesús dice, sí, pero ninguna piedra va a quedar sobre otra piedra pronto. Y los discípulos como, ¿qué? En el 24-25, Jesús da el discurso sobre el Monte de los Olivos. Y dice, terminando eso, que termina con la profecía de su regreso y su venida y el juicio final que Él llevaría a cabo entre el Monte de los Olivos, donde Él está sentado, y el templo, que es el valle de Josafat, el valle de juicio. Ahí mero Él va a juzgar las naciones, en la entrada del templo. Entre donde Él estaba sentado y el templo donde acababa de salir y sobre cuyas piedras había dado profecía. Entonces, en este momento dice, versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y esa es la fecha que les dije, que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Me quedan 2 días. Hoy es 12. La Pascua es 14. Voy a morir el 14. Pero ¿saben qué están diciendo los saduceos y los fariseos en versículo 3? Versículo siguiente. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían ¿qué? Mira, si hay una fecha en que no debemos matarle, es ahorita en la Pascua. O sea, póngale cualquier otra fecha, porque la Pascua está en todos los peregrinos, es un abarrote. Mira, vino Poncio Pilato desde Cesarea. Pilato nunca está en Jerusalén, no quiere estar entre los judíos para nada, Pilato. O sea, él odia a los judíos odian a él y todos se portan bien. O sea, Pilato trae la presencia romana y la tropa romana porque es fiesta peregrina y él viene con Roma encima para cuidar. Y los sacerdotes dicen, mira, si lo matamos al profeta que tiene el apoyo del pueblo así en la mera Pascua, no hombre, qué escándalo y nos van a quitar. O sea, mira, ustedes cojan la fecha, pero la única que no vamos a usar es la Pascua. Pero Jesús acababa de decir, me van a matar el 14. Y Jesús les obliga, por eso durante la semana de su pasión, Él va al templo cada día y Él va presionándoles y Él escoge la fecha de su muerte y Él les obliga a matarle en el día que su padre le había dicho. Que es el único día que ellos dijeron que no. Esto sí, hermanos, es sobrenatural. Ellos mismos están diciendo, menos el 14. Y Jesús dice, no, es el 14 que me van a llevar. Hermanos,
Hay un plan eterno que se llama la salvación y la redención del hombre. Es lo que Dios ha estado haciendo desde siempre. Es eterno, pero cuando Adán y Eva pecan, todo ya comienza. Y lo que estamos notando ahorita en Lucas, regresamos a 9, y ahora en 13:22, Jesús ya está como que yendo a la cruz de una forma patente, obvia, visible, y se nota en su ministerio. 13:22. Pasando por ciudades y las aldeas, enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. O sea, estoy viajando. ¿Por qué? Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y vienen y le dicen, mira, es que Herodes te quiere matar. Y dicen, no, aquí estoy bien. Los profetas morimos en Jerusalén nada más. Cuando viajamos, le digo a Russell, estamos en la frontera y estamos en McDonald's. Y él dice, ¿un desayuno? Y digo, no. O sea, ¿algo que comer? No. Estoy en módulo de viajar. Estoy en módulo de avioneta, ¿verdad? O sea, estoy enfocado en el viaje. Casi no como, casi no bebo, o sea, tengo que ser papá, o sea, ni la comida me interesa, tengo que hacer bien las cosas que estamos haciendo. Y la verdad es preocupante, es estresante. Pues nada que ver con eso. Jesús está diciendo, mira, Herodes quiere matarme, mira, hoy estoy viajando, mañana estoy viajando, el día siguiente estoy viajando, estoy yendo a Jerusalén. Es ahí que me van a matar. ¿Se imaginan los discípulos diciendo, Jesús, venimos a avisarte que Herodes quiere matarte? No, aquí estoy bien. Pero sí, hoy, mañana, pasado mañana, estoy yendo a Jerusalén porque es ahí donde me van a matar. Es como que te dijimos para que te escaparas. No. Estoy en un viaje hacia la cruz. ¿Vienen conmigo? 17:11, o sea, hermanos, esto sí, la sombra de la cruz está sobre todo eso lo que está pasando. 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, pero Lucas está mencionando eso, yendo a Jerusalén. 18:31, ya para la entrada triunfal. Tomando a Jesús, los 12 dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, esculpido, o sea, habló con precisión, nada le agarró de sorpresa. ¿Dónde aprendió el Señor Jesús todas esas cosas sobre su pasión? En la Biblia. Y esto es misterioso, porque es omnisciente. Pero en general, Jesús en general, a menos que el Padre le diera la indicación, no hizo uso, ahí va, de sus derechos divinos. Se limitaba voluntariamente a las debilidades humanas, salvo las veces cuando el Padre le decía. Y él, básicamente con la iluminación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba en él y con él desde su concepción. Entendió su obra desde el Antiguo Testamento. La Biblia le reveló todo eso y él entendió. Porque es lo que dice aquí. Dice, o sea, suena como, ¿qué estás diciendo, hermano? Estoy diciendo lo que dice 32. Será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan sido azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Dónde aprendiste esto? Se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y todo eso está en el Antiguo Testamento. Y el único que lo entendió bien era el Señor Jesús. Los discípulos no, y los demás no.
¿Y qué comentario 34? Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía, Marcos, aunque les hablaba claramente. ¿Se acuerdan? 19:11. 19:11. Dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, como ya para el versículo 28 va en su entrada triunfal y le van a sacar ramas de las palmeras y van a quitar sus mantos y preparar su camino y van a darse cuenta que se está cumpliendo la profecía de Zacarías de la entrada del Mesías sobre el pollino. Ellos están pensando en el reino terrenal y del milenio y no entienden que es la entrada para la muerte. Bien, entonces, deliberadamente, Lucas estructura la información para centrar nuestra atención en Jerusalén. O sea, desde 9 todavía no llega a Jerusalén. No llega a Jerusalén hasta 19-28. Pero Lucas nos lleva por 10 capítulos diciendo, mira, es hacia Jerusalén. Se llama el viaje hacia Jerusalén. Ese era el destino de Jesús y el enfoque de su mente. Quiero invitarle a que busque conmigo en la armonía que viene atrás, la armonía de los evangelios. Y yo creo que no es muy conocido eso, o sea, no es muy común. O sea, es muy bueno entender eso, es la oportunidad tal vez en toda su vida que usted va a escuchar eso y ahora presten atención. Cuando analizamos el flujo y el orden de los eventos, notemos en la armonía 1 a 17 la primera sección, el nacimiento. ¿Se acuerda de eso? Mateo, Lucas. Vimos los motivos en la primera hora. 18 a 37, el inicio de su ministerio, está en varios evangelios. 38, donde termina la primera página, el año de obscuridad, el año de ministerio muy privado con los discípulos, es mayormente en los evangelios. Si ve la segunda hoja, es puro Mateo, Marcos, Lucas. ¿Ven eso? Los sinópticos, ¿ok? Entonces, y esto ya te lleva a Lucas capítulo 8. ¿Ves que terminando este segundo año, esto es el segundo año, el año de popularidad, que es mayormente en los evangelios sinópticos, Lucas 4, 5, 6, 7 y 8. Luego, el tercer año, el año de oposición, estamos en Lucas 9. Lucas 9, la hoja siguiente, el número 90, 91, 92, Lucas 9, 12 a 17. Y ahí tienes otros eventos que Lucas no relata. Ven que del número 93 hasta el número 107 no hay nada de Lucas, sino es Mateo y Marcos. ¿Okay? Entonces, todos estos eventos y la enseñanza en Juan, Lucas no relata. Luego tienes como la confesión de Pedro en Mateo y Marcos, número 107, y Jesús redarguye a Pedro, estos sí están los tres, y tienes el resto de Lucas 9 hasta el 116. ¿Okay? Y luego tienes Lucas 9, 51 hasta 62 en los números 124 a 127. ¿Bien? Mayormente los sinópticos, casi juntos, pero a veces con Mateo y Marcos contándolos lo que Lucas no nos contó. A partir de ahí, brincamos a Juan para 120 en adelante, 120 hasta 153. Y ahora es puro Juan, ¿verdad?
Y luego noten eso, del 154, que es Lucas 10, órale. Lucas. Y salvo a Juan 10, el resto del año es puro Lucas. Eso sí es interesante. Es decir, que desde Lucas 10 hasta Lucas, siga ahí abajo hasta el 216, la parábola del fariseo y publicano en 18. Lucas es el único que te relata esas cosas. Ahora, en este tiempo, Jesús hizo lo de Juan 10 y Juan 11. Ok, bien. Pero siguiendo los evangelios sinópticos, lo de Lucas 10 al 18 es único y no se repite en ningún otro lado de todo el Nuevo Testamento. Entonces, cuando estamos entre Lucas 10 y 18, casi 19 por ahí, pero estos capítulos, el viaje hacia Jerusalén, esto acabamos de ver, por Perea. Es lo que el hermano vio ayer en el video. El lugar donde él ministró es Decápolis y Perea. En esta presentación estamos llamándolo el viaje hacia Jerusalén. Eso es. Pero es Decápolis, Samaria, Perea. Ya dejó Galilea. O sea, dejamos Galilea en capítulo 4. Y ya vamos, de 4 a 8. Ya de capítulo 8 en adelante, ya es Decápolis, Samaria y Perea. Jesús va hacia Jerusalén en estos últimos 6 meses. ¿Okay? Entonces, esa es la organización del Evangelio de Lucas. Y la armonía, aquí al final nos deja ver eso. Brinquen a la armonía, el evento número 238, que es la última semana. La última semana, Jesús sube a Jerusalén, la búsqueda del pollino, la entrada triunfal, y ya los 3 evangelios sinópticos todos relatan estos eventos, ¿verdad? Entonces, lo que la armonía nos ayuda a observar, entre otras cosas, es cuál contribución única nos da Lucas, o nos da Marcos, o nos da un evangelio. Y lo que descubrimos ahorita es el viaje por Decápolis, Samaria y Perea, el viaje a Jerusalén, Lucas 10 a 18, 9 capítulos de Lucas. No se repite, no se encuentra en ningún otro lugar. Como que Lucas pone, déjeme recordarnos de algo. ¿Se acuerda de los 4 evangelios que descubrimos cuál porcentaje tenía la última semana? Lucas nos parecía poco en comparación, pero si ahora entendemos que Lucas tiene 10 capítulos del viaje hacia Jerusalén, si agregáramos estos 10 como que, mira, todavía no llega a Jerusalén, pero a partir de 9 es ya Jerusalén el enfoque. Lucas también es semejante a los otros evangelios en tener contenido fuertísimo énfasis en lo que es Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Yo sé que es como que más análisis y más como técnico, pero la meta, el deseo es ayudarnos a ver que todo evento que está pasando en ese momento es con la intención deliberada y los pasos contados y los días contados y las horas contadas para ir a la cruz. O sea, Jesús no andaba ahí pasando tiempo mientras. Él seguía el plan divino. ¿Pregunta, comentario? ¿Se podría decir, hermano, que Lucas, cuando dice ahí que Jesús reafirma sus rostros, capítulo 9? Sí. ¿No? Y estamos viendo un promedio como de los últimos 6 meses ya. Sí. ¿No? Sí. Casi todo el evangelio. Sí. Sí. Con 20. De los 24 capítulos, desde 10, son 9 que no, son 9 previos. Y luego 10 a 24. Ya viene Jerusalén.
Bueno, faltan 6 meses, pero sí, claro, es el punto, exactamente. Y es sorprendente eso, ¿verdad? Es como que lo que pasó ahí es de suma importancia. Hermano. Con respecto a lo que platicamos hace un momentito, lo que conocemos como la última cena, es un día antes, es una noche antes de la Pascua, ¿no? Y es una pregunta, ¿no? El pan que partió nuestro Señor Jesucristo no era pan sin levadura, porque eso era en el día de la Pascua. Ok, hay mucho debate sobre eso. ¿Cómo es que Jesús celebra la Pascua en la noche antes de su crucifixión? Y en Juan 18, los sagrados sacerdotes no quieren pisar el pretorio para no contaminarse y así no poder comer la Pascua. Y hay varias opciones. Lo que yo entiendo es que Jesús, por ser de Galilea, hizo la fiesta según la tradición galilea. Y para él ya era el 14 y celebró la noche antes. Entonces, él está celebrando lo que es el 14 en el horario galileo y él sí usa el pan de la Pascua y él rompe el pan y es la Pascua plena. Mientras en Jerusalén, como tienen otro calendario y horario, esos detalles, ellos lo van a celebrar al día siguiente. ¿No ves que esta gente de Galilea maldita es y no conoce la ley? ¿Verdad? Entonces, hay un desfase de horas por los 3 horarios que vimos, Marcos, Romano y así. Entonces, yo creo que siempre hay una explicación. Pero Jesús celebra la Pascua según un horario y muere en el día y la hora de la Pascua. ¿Qué estaban haciendo en el templo mientras Jesús moría? Degollando los corderos de la Pascua. El templo está llenísimo. ¿De qué? De sacerdotes con cuchillos. Dice Flavio Josefo que miles y miles y miles de corderos se sacrificaban ese día. O sea, Y ellos vieron cómo se ahí voy, hermano, ahí voy. O sea, esto sí es terrible, es terrífico, como dicen. Hay drenaje en el templo. Y la semana pasada en Gallegos, cuando mataron los 2 mardanos, llamaron al hermano que hace esto mucho. Y no batalló. Otros que pelan el cuero y todo eso, van a tardar. Pero tú ves a este hermano con su papá y como que, espérame, iba a sacar fotos y ya terminaron. O sea, lo hacen de volada porque lo hacen. Ahora, los sacerdotes cuya tarea es matar corderos, están ahí, o sea, hay mesas por todos lados y hay un ejército de sacerdotes, todos y vamos. Y están matando corderos y cada quien llevando, la Pascua es la carne asada. Tú llevas tu cordero, pero vas a tu casa y comes el cordero. Y hacen toda la preparación y te vas. Y es mucho movimiento, un escándalo total. Y el templo está lleno. Y luego 3 horas de tinieblas, que no es eclipse. En ningún eclipse dura 3 horas, te digo. ¿Y qué hacen en el templo? Y luego, al morir el Señor Jesús, aparentemente las tinieblas se acabaron. Y se rompe, a lo mejor, la viga, y se abre la cortina. Y el patio del templo llenísimo de gente, con su cordero en su mano, ve hasta adentro y el arca del pacto. Cosa que no se había visto, digamos, desde que Salomón lo metió. Bueno, Jeremías también lo guardó en su momento y así. O sea, ni los sacerdotes ven el lugar santísimo. Ni el sumo sacerdote porque está todo oscuro. Cuando él entra en el lugar santísimo, está todo oscuro y la única luz que él tiene es el carbón. Y cuando él echa el incienso sobre el carbón, se apaga el carbón y ya no ve nada. O sea, es lugar de oscuridad. ¿Qué dijo Salomón? Tú que moras en la oscuridad. El lugar santísimo es toda oscuridad y luego en el momento que Jesús muere,
el templo lleno de adoradores de Jehová con corderos. Ven hasta el lugar de la presencia de Dios y Él abrió un camino a través del velo que es su cuerpo, o sea, todo eso, Jesús, Jesús, Jesús. Y es un llamamiento evangelístico por el terremoto y el velo y todo eso a los adoradores cuyos pies están dentro del templo en este momento. Y dice Lucas en el libro de Hechos, más tarde muchos sacerdotes creyeron en Él. Muchos sacerdotes, más tarde que los apóstoles andan diciendo, dicen, ¿saben qué? Yo creo que sí, Jesús es el cumplimiento de todo lo que yo practicaba allá en el templo. Sí, o sea, lo rechazaban al Señor Jesús, pero al morir Jesús pidió, Padre, perdónalos. Y el Padre dijo, está bien, sí, voy a perdonar a un buen grupo de estos, que en ignorancia están dentro del templo sacrificando sin entender que sus líderes acaban de condenar al Cordero ahí afuera de la ciudad. Y así efectúa Él la salvación. Hermano. Creo que por eso Lucas se da la tarea de poner en orden, porque si vemos solo el lado de Marcos y de Mateo, no podríamos tener todo este orden. Y es que Lucas cuando empieza, él dice, voy a poner en orden lo que muchos han tratado de ordenar. Sí. Es muy importante eso. Además, si 30 años más tarde llega Juan y dice, les voy a dar un bono. Un evangelio de la vida del Señor Jesús, pero mi estructura será las fiestas judías. Y voy a mostrarles cómo Jesús es el cumplimiento de todo eso. Veremos eso en otro momento, hermanos. Sí, y luego, o sea, esto se agrega después y encima de toda esa base. Ahora, podemos ir directo a Juan, pero sería muy interesante hacer un simulacro. Mira, te doy Mateo. Y voy a explicarte Mateo. Y leamos Santiago. ¿Okay? Y más tarde leemos, leer los libros del Nuevo Testamento en orden que fueron escritos y ver cómo Dios, el Espíritu, va revelando más y más cosas. Eso sería un ejercicio muy difícil, pero muy interesante hacer en alguna iglesia. Sería muy difícil, pero sí sería interesante. ¿Otra pregunta, comentario? ¿Cómo revivir el primer siglo en el desarrollo de la revelación? ¿Verdad? Porque en algún momento hay un debate en la iglesia en Jerusalén. A ver, para ser salvos, los que reciben al Señor Jesús, ¿tienen que practicar la ley, sí o no? Sí, hermanos. Un buen grupo dice que sí. Están equivocados porque no tienen toda la revelación. Y hay mucha confusión doctrinal. ¿Verdad? Ok. ¿Otra pregunta, comentario? Bien. Okay. Estos versículos acabamos de mencionar. Ahora, elementos específicos que destacar. El hermano acaba de mencionar poner en orden. Creo que básicamente Lucas es cronológico. Hizo su investigación. También mencionamos el contenido único, los eventos de su nacimiento, ciertos eventos después de su resurrección, ciertos eventos conectados con el mundo greco-romano y el viaje hacia Jerusalén. Versículo clave. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Cristo presentado como el hombre perfecto que salva al mundo. Énfasis en salvación, salvador, salvar. Esa palabra o esa idea
Lucas lo menciona 26 veces. ¿Ven esta estadística? ¿Ven ahí donde estoy? Después del versículo clave, Lucas le presenta al Señor Jesús como Salvador. Usa la palabra Salvador, salvación o salvar, ¿cuántas veces? 26. ¿Cuántas veces la usa Mateo? Ninguna. Ahora, no estoy diciendo que Mateo dijo que no era Salvador. No estoy diciendo que Marcos, que ni menciona la idea, no cree en eso. Lo que estoy diciendo es que Lucas lo articula, lo dice explícitamente. Y otra cosa, hermanos, que podríamos a lo mejor mencionar. Es que cuando tú ves estos énfasis, recuerda, estás escuchando ya la doctrina de Pablo. Lucas explica muchas veces, por ejemplo, en Nazaret, el Espíritu Santo estaba sobre él para hacer muchos milagros. ¿Okay? ¿Cómo entiende eso? Pues ha viajado con Pablo y él entiende ya la función del Espíritu Santo y la obra del Padre en el Hijo por medio del Espíritu. Entonces Lucas ya explica la doctrina de lo que está pasando. Hay mucha doctrina paulina en el Evangelio de Lucas, porque Lucas ya entiende la doctrina. Eso sí es curioso, ¿verdad? Pero escucharás, si prestas atención, escucharás la voz de Pablo y sus enseñanzas y doctrinas en el Evangelio de Lucas. Eso sí es muy interesante notar. Por ejemplo, la salvación. O sea, Mateo y Marcos son salvos y entienden eso, pero Pablo es el instrumento divino para revelar tanto sobre la salvación, la justificación, la santificación, la imputación y todo eso, ¿verdad? Entonces Lucas en su explicación del Señor Jesús ya está como que adelantándonos la teología paulina en los momentos de la vida del Señor Jesús y aclarándonos la obra de salvar, porque todo esto era cierto, solo que es Lucas quien lo hace explícito, incluso ya en la vida del Señor Jesús. ¿Eso tiene sentido? Y otra cosa es la idea de los perdidos. Okay. Ahí va un resumen. Quiero darnos un poquito más, entonces brinco aquí a esta otra que tiene más información. Aquí viene un resumen de contenido único. Y lo voy a poner nada más para que lo vean. Mencioné el segundo juicio. De Jesús ante los romanos. Jesús tuvo 6 juicios. En como 7, 8 horas. 3 con los judíos, 3 con los romanos. Los 3 con los romanos fueron Pilato, Herodes y Pilato. No sabríamos eso. Pareceríamos que tuvo un solo juicio con Pilato, si no fuera por Lucas. Porque Lucas menciona cómo le mandó Pilato a Herodes y luego le regresó. Y entonces podemos distinguir entre los 2 juicios con Pilato y el de Herodes. ¿Y se imagina ser condenado injustamente 6 veces en un solo día por 4 jueces distintos? Y cuando te pasa algo injusto con tu hijo en la escuela, ya estás reclamando enojado. ¿No es cierto? Jesús, 6 juicios, 2 ilegales para comenzar. 6 juicios, condenado injustamente cada vez. Los jueces proclamando su inocencia. No, él no ha hecho nada. Lo vamos a condenar, pero para que sepan, no ha hecho nada. ¿Verdad? Camino a Emaús, solo en Lucas. Eso en esta aparición, estas enseñanzas y este contenido que ya vimos también. Saqueo, la disensión en la última cena,
esta mujer pecaminosa, la viuda de Naín y el nacimiento. Entonces, esto nos ayuda a identificar ciertos énfasis y temas. Ok, ya mencionamos que es organizado cronológicamente y no como Mateo. Vamos a ver eso. Ok, otro énfasis. Acabamos de ver eso. Esto sería el primer espacio y lo puede escribir. Cristo como el Salvador. Cristo como el Salvador. Ya vimos esta estadística. 26 veces viene la idea. Segundo énfasis sería el gozo del mensaje. Anoche en Lucas 15 vimos muchos de estos elementos. Hay algunos pasajes que tienen la mayoría de estos elementos. Por ser tan largo Lucas, hay muchos elementos muy enfatizados, ¿verdad? O sea, aquí, ¿cuáles son los énfasis? Son bastantes porque el libro es muy vasto, muy grande, pero algo muy importante. Y la verdad, hermano, parece que ahí vienen muchos numeritos, ¿verdad? Si usted quiere un estudio muy sencillo y mucha bendición, la verdad, es muy sencillo, muy sencillo. Usted agarra la libreta y dice, voy a tomar el libro de Lucas y ver todas las veces que él habla del Señor Jesús como Salvador, salvación y así. Y nada más usted busca estos pasajes. Yo quiero ver el tema del gozo en el libro de Lucas. Pues acá está todo el estudio. Usted nada más lee estos versículos y sería un devocional personal muy hermoso. Y como comprometerme de gozarme en el Evangelio. O sea, lo que Lucas nos dijo es que Cristo el Salvador, cuando Él salva, Él te da propósito, gozo, o sea, te cambia la vida. Y ahora, lo que te hace feliz, contento, alegre, lo que te da ánimo, se llama Jesús. Y la idea es que con Él, pues estoy muy bien. Y pasan cosas y así, pero mira, tengo a Jesús y estoy bien. Y gozo en mi vida porque Jesús es mi gozo. El mensaje del Evangelio y sus beneficios son alcanzables e inmediato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces usa la palabra hoy. ¿Qué dice cuando Zaqueo se salva? Hoy. La salvación llegó ya. El Señor ya está salvo. Mira, anda confesando su pecado con la intención de restituir y como la ley pide, devolver no solamente lo robado, sino agregar, según el caso, ciertos porcentajes. Él puso un porcentaje muy exagerado para asegurar que él hizo bien con todos los que había defraudado. Entonces, mira, yo sé que la salvación, bueno, Jesús sabe porque sabe, pero tú sabes cuando alguien es salvo porque Dios cambia su vida y se goza en el Evangelio y no le importa el daño que había hecho, él piensa restituir y arreglar y confesar y, hermano, le pido perdón y mira, le defraudé en eso. O sea, él intenta hacer justicia de aquí en adelante, ya no ve a las personas a ver cuánto le puede quitar. Él ve a las personas a ver cómo le puedo servir y ayudar y ser de testimonio. Ese es un cambio total, inmediato que Zaqueo experimentó y de repente dice, no, ¿sabes qué? Voy a hacer eso. Y Jesús dice, pues ya llegó la salvación a esta persona. Ahora, no estoy diciendo que el cambio es inmediato en su totalidad. Pues de por vida estaremos siendo transformados, pero hoy alguien puede ser salvo. Hoy alguien puede tener un cambio total en su vida. Otro énfasis muy importante. Cristo como el profeta. Cristo como el profeta. Hay 3 instituciones mesiánicas. ¿Cuáles son? Aquí va uno. Profeta, sacerdote, rey. Decimos mesiánicas porque fueron ungidos. Y la palabra Mesías, la palabra Cristo es del verbo ungir. Si es ungido, pues es un Mesías. Ungían a los sacerdotes, son Mesías. Ungían a los reyes, pues
es una institución mesiánica. Y lo que Hebreos explica muy bien es que con la ley tú no puedes tener a una persona siendo rey y sacerdote. Porque para ser rey tienes que ser hijo de ¿quién? Leví. Y para ser sacerdote tienes que ser hijo de Leví. Y no puedes ser de la tribu de Leví, Aarón, y la tribu de Judá a la vez. Es imposible. Por eso dijo el salmista David en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, rey de Jerusalén, rey y sacerdote a la vez. Y esto es antes de la ley, esto es mucho antes, de hecho es mayor que Abraham. Y así es el sacerdocio eficaz, mucho más grande que David y Aarón, juntos. Sería como Melquisedec en una sola persona. O sea, entonces, si aparte, o sea, primero desde la ley en adelante, nadie puede ser rey y sacerdote, desde David. Ahora, muchos eran señores y profetas y tenían función sacerdotal. Por ejemplo, Salomón es rey, es profeta, escribe libros inspirados e intercede por el pueblo y viene la gloria de Dios desde el cielo y llena el templo. Ahora, él no es sacerdote oficialmente, pero él hace función sacerdotal a veces. David es rey, es profeta, y él también intercede, y Dios perdona y para la plaga. O sea, él hizo la función sacerdotal en su momento. Abraham es padre de naciones y reyes saldrían de él. Cuando él compra el territorio, los hijos de él confiesan, no, tú eres Señor entre nosotros, tú aquí mandas, tú eres el rey, aquí tú eres el Señor. Y le dice Dios a Abimelech, pide que ore porque es profeta. Intercedió por Sodoma y Gomorra. O sea, Abraham es rey, sacerdote y profeta. O sea, en un sentido, ¿verdad? Pero de verdad, al 100 alguien, no. Todos los héroes del Antiguo Testamento son en algún sentido profeta, rey, sacerdote. Como que, más o menos, está bien hermano, sí cuenta. Eres sacerdote en ese sentido, ¿verdad? Como que Pero luego llega Jesús y es rey de los reyes, señor de los señores. O sea, y no solamente aquí en la tierra, sobre los ángeles, y al nivel universal y sobrenatural, y en todo sentido inimaginable, rey. Y a propósito, sacerdote. Pero no solamente sacerdote, él es también el sacrificio. Él es el cordero y el sacerdote. Y el que intercede. Y él es uno con el Padre. Y él es profeta. Él no solo habla de parte de Dios. Él es Dios hablando y revelando al Padre, a la humanidad. No solo por sus palabras y hechos, por su propia persona. Porque lo es. No solamente lo representa. O sea, maravilloso, único en majestad y persona. Entonces, Cristo el profeta, sumamente importante en su persona y en su obra. La obligación del ministerio de Jesús. Hay una palabra griega que está ahí, dei, se pronuncia de, y es como en español decimos hay que. No hay conjugación. A menos que sea del tiempo, había que, habrá que, pero yo no digo hubo que, habías que, no, hay que, es teórico, es general, es impersonal, ¿sí? Hay que hacer eso. Lo mismo existe en griego, hay que hacer eso, o sea, eso es obligatorio. ¿No sabías que el Mesías había que sufrir? Y cosas así como la obligación del ministerio. La necesidad, lo dice 18 veces. Perdón, no está saliendo ahorita. ¿Lo tienen ahí? Muy bien, yo no sé qué tienen y qué no tienen. Ok, ya. Entonces, esto sería ahí podrías escribir en el espacio en la hoja siguiente, es necesario.
lo dice 18 veces en Lucas. En Mateo lo dice 8, y en Marcos lo dice 6 y 10 en Juan. 15 de estas veces vienen solamente en Lucas. Sería muy interesante leer estos 15 versículos otro día de estudio. Mira, voy a ver en Lucas las 15 veces que solo Él nos dijo cosas necesarias en el ministerio del Señor Jesús. Lucas te contó 15 cosas necesarias en el ministerio del Señor Jesús que nadie más te contó. ¿Te interesan? Pues ahí están. Te lo dejo de estudio personal. Bien. La palabra. La palabra. Hay una palabra que Juan usa mucho y a lo mejor la ha escuchado. Logos. Es mensaje, es comunicación, es dicho. Esta es otra palabra, rema, y es la palabra específica. Una palabra específica. Y en todo el Nuevo Testamento la palabra viene 70 veces. Casi 25%, más de 25, más de la cuarta parte de las veces que viene en el Nuevo Testamento está esta palabra en el Evangelio de Lucas. La importancia de las palabras del Señor Jesús. Y ahí están todas las referencias. ¿Okay? Entonces, ahí donde dice rema, en el espacio usted escribe ¿cuál palabra? Palabra. Muy bien, para no confundirnos. Bien, la palabra siguiente es seteo, y es la palabra buscar. La palabra buscar. Mateo menciona el verbo 14 veces, Marcos 9, Lucas doble, casi 2 veces que Mateo, 27 veces. Unos buscando al Señor Jesús, pero mayormente Jesús buscando a los demás. O en Lucas 15, el pastor buscando la oveja, la mujer buscando la moneda y el padre buscando, si quieres, el regreso de su hijo. La búsqueda. ¿De qué? Pues las cosas perdidas. Otro énfasis grande en Lucas. Por eso escogí anoche Lucas 15, porque es muy típico de Lucas. Tenemos gozo, tenemos la búsqueda, tenemos lo perdido, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, el gozo, ¿verdad? La fiesta. Muy bien. Lo perdido, 28 veces en Lucas. También el arrepentimiento. El arrepentimiento ocurre 14 veces. Y de nuevo, quiero sugerir que tú ya estás escuchando la doctrina paulina. Lucas entiende la teología. El Espíritu Santo por Pablo va revelando a la iglesia explicación de la persona y obra del Señor Jesús. Y Lucas en su relato del Señor, en su vida, él ya va enfatizando la necesidad, la importancia del arrepentimiento en su ministerio. Oración. También en el libro de Hechos es sumamente importante la oración. Pero en el Evangelio, muchas veces ves las oraciones del Señor Jesús. Si quieres otro estudio personal, un tiempo devocional, tú podrías ver en el libro de Lucas las veces que Jesús oró. ¿Quieres orar como el Señor Jesús oró? ¿Quieres saber cuándo Jesús oraba o por qué oraba el Señor Jesús? Ahí va la lista de las veces que Jesús oraba. O la enseñanza sobre la oración, o las oraciones malas del fariseo y de otros así. Jesús enseña sobre la oración. Si usted en su misión, su iglesia tiene culto de oración, ahí tiene mucho contenido para estudio. Después de la oración tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Los otros evangelios también mencionan al Espíritu Santo, pero ¿ves cómo Lucas va
revelándonos su papel, su presencia, su poder, su función ya en los tiempos del Señor Jesús. Y ahora, hermanos, por fin llegamos al Evangelio de las mujeres, los pastores, los gentiles, los samaritanos, el Evangelio de los bajos, el Evangelio de los pecadores, el Evangelio de los pobres, el Evangelio de los pródigos, el Evangelio de los oprimidos, el Evangelio de los malhechores, el Evangelio Teófilo. Excelentísimo Teófilo, déjame enfatizar algo. Jesús tuvo cuidado de la gente que la sociedad rechazaba. En tu corte oficial y tu juicio, una mujer ni puede hablar. Si hablara, no tendría ninguna validez su testimonio. La mujer no tiene ningún derecho ni ninguna voz. Pero ¿sabes qué hizo Jesús con las mujeres? Mucho. Y específicamente, no solamente los marginados, pero un comentarista se refiere a Lucas como el evangelio de la feminidad. La atención y la perspicacia única de Lucas en las perspectivas, experiencias, respuestas, características y participación de las mujeres y especialmente mujeres ejemplares. Solamente 2 historias sinópticas que incluyen mujeres no se encuentran en Lucas. O sea, si usted quiere una historia sobre mujeres en los evangelios, tiene que ir a Lucas, a menos que sea una de estas 2, que está en otras secciones. Lucas, por contraste, tiene varios pasajes significantes con mujeres en el centro de la historia y que son únicos, completamente diferentes. Y ahí va para la reunión femenil una lista larga de las historias que Lucas te cuenta sobre mujeres en el Evangelio. Ahí tiene mucho contenido ya para algunos meses, ¿verdad? El Evangelio de las mujeres, Teófilo. O sea, tenemos que siempre leer cada libro, cada contenido, pensando en primero el oyente original. ¿Y qué impacto hubiera tenido con Teófilo escuchar tanto de las mujeres en este evangelio? ¿Okay? Y ahora al final también los pobres y un contraste entre los pobres y la prosperidad. Los pobres y la prosperidad. La idea de los judíos en ese tiempo era, si es rico, es porque se portó bien. Si es pobre, es porque se portó mal. Jesús, ¿este es ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Son las 2 opciones. Si tiene un problema es porque es pecador. Si tiene dinero es porque honra a Dios. Y pues Jesús corrige estos prejuicios en su ministerio. Quiero darnos unas aplicaciones. Debemos interesarnos por las personas marginadas. Jesús habló de la dificultad de que un rico entrara en el reino. No es imposible, pero hemos leído 1 Corintios 1. Dios escoge a los débiles, a los sencillos, a la gente que los demás no ponen ninguna importancia. Para Jesús cada alma tiene el mismo valor. No hay más importantes y menos importantes. Tenemos que reconocer el valor y la importancia de cada persona, especialmente en personas marginadas. El Dios del universo se humanó y Él, cuando Él anduvo aquí, se hizo no solamente hombre, se hizo pobre. Se hizo marginado, no se hizo judío. Pablo, yo soy hebreo de los hebreos. ¿Se acuerda de Filipenses 3? Yo soy hebreo de los hebreos. Jesús se hizo Galileo. O sea, no se hizo hebreo. Sí era hebreo, nacido en Belén y todo. Pero cuando llega a Jerusalén dicen, no, pues es profeta de Galilea. Se hizo Galileo. Ministró ante los Galileos.
Y como que, no, entre esa gente ahí. O sea, si tú quisieras hacer algo grande en el mundo judío, tienes que ir a Judea y a Jerusalén y hacer de tu sede Jerusalén y no Capernaum. Jesús es Galileo, ¿verdad? En este sentido. Y se interesó, sí. ¿En qué contexto cuando le dice a Natanael, cuando Natanael le dice, de Nazaret ha salido algo bueno? Sí, así también preguntan en Jerusalén. ¿Se ha levantado algún profeta de Galilea? O sea, estamos en Galilea, aquí no sale nada. Y vamos a ver eso ahorita en Mateo. ¿Sí? Porque sí, o sea, ¿a poco el Mesías es Galileo? ¿Tú querías un Mesías Galileo? Es casi samaritano. O sea, tu Mesías es Galileo. O sea, tú no entiendes nada de la Biblia. Sí, la verdad, Jesús está contradiciendo toda expectativa. Están esperando que naciera en el palacio, bueno, en Belén, pero o sea, del templo y del palacio y David y coronas y todo eso. Y que es hijo de carpintero allá en un pueblito, pues la verdad, es totalmente mal. Esto así no lo va a hacer. Así fue. Debemos buscar y predicar a personas perdidas. Debemos centrar nuestra vida en atención al propósito de Dios. ¿Se acuerda de Jesús yendo a la cruz? Okay. Hermanos, hay muchas cosas que por ahí que tal vez un cristiano podría disfrutar y está bien en su momento. Y debemos hacer un disfrute sano de las bendiciones que Dios da, pero siempre con el enfoque: hay un cielo y hay un infierno y hay un Dios y yo voy a vivir y actuar y pensar y respirar y comer y dormir y hablar y gozar y reír y llorar pensando en Jesús de Nazaret y la cruz y la corona. O sea, mi enfoque, el centro de mis actividades es honrar al Señor quien me salvó. ¿Alguna otra obligación, algún comentario que tenemos aquí? Vamos a parar ahí el libro de Lucas. ¿Otro comentario? ¿Observación? Hermano, sí. Alan. Yo tengo una pregunta. ¿Usted qué piensa del por qué el Señor Jesucristo, después de que resucitó en el camino de Emaús, no se da a conocer en sí, o por qué no lo reconocieron los discípulos? Que hay varias preguntas que se podrían hacer en ese ámbito, pero ¿usted qué es lo que piensa en eso? No quiero comentar mucho, la verdad mi opinión no es de ningún valor, pero creo que se velaba a sí mismo intencionalmente para platicarles de la Biblia. Pronto no va a estar, en 40 días ya no va a estar. ¿Dónde tendrán ellos que buscar la respuesta? Moisés, los profetas y las escrituras. Ahora, estará con ellos y estará enseñándoles. Pero yo creo que Él está dirigiendo su atención a la palabra escrita, ya que pronto la palabra encarnada no estará a su lado caminando cada día. Entre otros motivos que podrían ser muy legítimos. ¿Bien?